Bendecida noche a todos los hermanos santos, amados del Altísimo Padre, congregados en el santo nombre de Jesús, identidad que nuestro verdadero Padre, el Dios Altísimo, ha dado a todos los hombres. Estamos iniciando una transmisión en vivo a través de nuestro grupo Escudriñando la Escritura en Espíritu y en Verdad. Como ya sabemos, los primeros minutos siempre son un poquito lentos porque hay que aguardar que los hermanos se vayan sumando, así que vamos a compartir el enlace y mientras tanto les vamos a poner una canción de fondo interpretada por la voz de nuestra amada hermana Jesús Nancy. Presten atención, presten especial atención a la letra de esta canción, mientras tanto que voy compartiendo el enlace. Cuando pierda toda antigua vida y despierto ya no duerma más, cuando me contagie de alegría y mi noche con mi sol vuelva a brillar, cuando mire todo mi talento y me vea como Dios me ve, cuando vengan a mí los recuerdos del primer amor de aquella vez, manifestaré lo propio de mi ser, revelaré al unigénito del Rey, y de mi voz muchas cuerdas tejeré, y a todo aquel que me escuchare hacia mí lo atraeré, manifestaré para mostrar quién soy, confesaré su poder y gran amor, y como el águila revestida volaré, y mostraré la identidad que me lleva a ser Dios. Yo soy Jesús, y con la firmeza de una roca al mundo me mostraré. Y temerán, pues la estatura de mi ser percibirán, recordarán, y de justicia nuevamente vestirán. Cuando el mundo en mí no tenga poder, cuando mi enemigo se resista a perder, cuando mi conciencia me quiera comprometer, yo venceré, y con la espada de mi voz destruiré todo argumento del inicuo callaré, pues con la fuerza de un búfalo levantaré, a mí mismo de los muertos alzaré, lo lograré, pues con mi Padre y mi espíritu invencible yo seré, y reinaré eternamente, en su nombre viviré. Manifestaré lo propio de mi ser, revelaré al unigénito del Rey, y de mi voz muchas cuerdas tejeré, y todo aquel que me escuchare hacia mí lo atraeré, manifestaré para mostrar quién soy, confesaré su poder y gran amor, y como el águila revestida volaré, y mostraré la identidad que me lleva a ser Dios. Yo soy Jesús, y con la firmeza de una roca al mundo me mostraré, y temerán, pues la estatura de mi ser percibirán, recordarán, y nuevamente de justicia vestirán.
Tremenda interpretación de nuestra amada hermana Jesús Nancy, esta adaptación de una canción muy conocida a la identidad Jesús, ¿verdad? Espero que hayan prestado un poquito de atención a la letra de esa canción, es maravillosa, es una especie de himno de la prédica de nuestra identidad Jesús. Bien, ya compartido el enlace, vamos de lleno al tema de fondo. ¿Por qué Jesús, nuestro santo ser, tuvo que quebrantar la ley? ¿Ya? Tengamos en cuenta que el sistema religioso dice que Jesús jamás quebrantó la ley, que Jesús jamás pecó contra la ley, ¿verdad? Lo cierto es que Jesús se mantuvo sin pecado delante de Dios, pero sí debió quebrantar la antigua ley. Aquella antigua ley que ya fue hecha con defectos, ¿verdad? Que tenía muchas concesiones dentro de la ley, porque estaba ajustada a la capacidad de entendimiento de un pueblo que en aquel entonces no tenía a Dios morando permanentemente en ellos, ¿ya? En aquel entonces el Espíritu de Dios se movía sobre algunos de ellos, los líderes, los profetas, ¿verdad? Pero no en el lleno del pueblo. Era una ley que estaba adaptada a esa capacidad de entendimiento de un pueblo duro de entendimiento. Varias veces Jesús dice por ahí en los evangelios: por la dureza de vuestros corazones, Moisés concedió tal cosa, tal otra, ¿verdad? Entonces, era una ley que estaba decretada de forma tal que estaba adaptada a la capacidad de entendimiento de aquel pueblo. Por ende, era con defecto, ¿ya? Porque permitía, por ejemplo, la esclavitud del hombre por el hombre, ¿ya? Cuando dice: no codicies al esclavo de tu prójimo, no codicies la esclava de tu prójimo, ¿ya? Cosas que hoy en día para nosotros son conceptos totalmente inadmisibles, porque ya la humanidad creció espiritualmente, creció en entendimiento y ya no se tolera la esclavitud del hombre por el hombre, ¿ya? Así que miren ustedes un pequeño ejemplo de cómo aquella antigua ley era con defectos, ¿ya? Ya el profeta Jeremías había dicho ahí en Jeremías 31, 32, por ahí, que aquella ley ya venía tambaleando, porque era una ley a los cuales una parte de ese pacto de aquella ley la había infringido y la había invalidado, ¿ya? Dice: estableceré un nuevo pacto, no como el pacto que hice con vuestros padres, ¿ya? Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un esposo para ellos, ¿ya? Entonces, ya unos 600 años antes de que apareciera Jesús en el teatro de la Escritura, ya aquella ley ya venía siendo invalidada, ¿ya? Así que no es que Jesús vino a invalidar la ley, no se puede invalidar algo que ya estaba invalidado, ¿ya? Todos estos pequeños conceptos abren el entendimiento y es muy bueno tenerlos muy, pero muy en cuenta, mis amados hermanos. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro santo ser Jesús empezó a detectar todos esos defectos que había en la ley y empezó a hacerlo público, atentando contra ellos, para que el pueblo tuviese conciencia, tomara conciencia que aquella ley era necesario dejarla de lado para poder trascender a algo superior, que es el tiempo de la gracia, que es venir a la gracia, ¿ya? Miren ustedes lo interesante de esto. El profeta Jeremías, me parece que también, no, Ezequiel, el profeta Ezequiel
dice que aquella ley Dios había introducido decretos que no eran buenos y estatutos por los cuales no se podía vivir. ¿Ya? Otro de los defectos de aquel pacto de la antigua ley. Dios debió introducir en aquella ley decretos, estatutos, mandamientos, los cuales no eran buenos y por los cuales no se podría vivir. Nuestro santo ser Jesús detecta todo eso y atenta contra la ley. Y uno de esos grandes defectos que tenía aquella ley, uno de esos decretos que no eran buenos, o la forma en que estaba decretada aquella ley no era buena, y aun cumpliéndola no se podía vivir por ello, era, aunque muchos no lo crean, el cuarto mandamiento. Yo sé que muchos de los que vienen de la corriente de ahí, del adventismo, del séptimo día, de todo eso, van a poner el grito en el cielo y diciendo, no, qué barbaridad está hablando este hombre, pero es así. Si uno se pone a leer, a escudriñar detenidamente aquellas palabras de Éxodo 20:10, se da cuenta cómo está decretada esa ley y cómo limita el hacer el bien en el día de reposo. Porque ahí en Éxodo 20:10 dice textualmente, no hagas en él obra alguna. Pero tengo que ir a la farmacia porque mi mamá se enfermó. No hagas en él obra alguna. Pero tengo esto otro que me pasó, tengo que ayudar acá. No hagas en él obra alguna. ¿Qué parte de que no puedes hacer nada no has entendido? Y esto fue tanto así que a un hombre que salió a recoger leña para calentarse, lo tomaron preso y decretaron que merecía la muerte. ¿Ya? Miren ustedes cómo aquella ley limitaba el hacer el bien en el día de reposo. Ahora bien, en Juan 5:18, el apóstol Juan detalla objetivamente el por qué los judíos querían matar a Jesús. Porque Jesús atentaba básicamente, principalmente, contra dos grandes puntos de la ley. El primero era por no guardar, por quebrantar el día de reposo, y el segundo motivo era por decir que Dios era su propio Padre haciéndose igual a Dios. Dos grandes puntos donde Jesús quebrantaba la antigua ley. ¿Ya? Miren ustedes lo tremendo de esto, mis amados hermanos. Esta ley que ya había sido invalidada hacía unos 600 años atrás, pero nadie se había enterado, y todos se metían, se sujetaban bajo esa ley, Jesús debía quebrantarla y debía echarla abajo. Porque todo, amados hermanos, es en tres tiempos. Primero el Padre decreta, luego el Hijo actúa conforme a la voluntad del Padre, y luego todo es confirmado por el Espíritu Santo. Esto se llama creado, formado y hecho. ¿Ya? Son tres tiempos espirituales en los cuales intervienen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para toda obra. En aquel tiempo el Padre ya había decretado que ese pacto, esa ley, estaba invalidada. ¿Ya? No como el pacto que hice con sus padres, porque ellos invalidaron el pacto. Todo pacto que se pacta entre dos partes queda anulado si una de las partes falla. ¿Ya? El que falló ahí es el hombre. Ya por más que esa ley venía adaptada a la conveniencia del hombre, el que falló ahí es el hombre. Y ese pacto ya Dios había decretado que estaba invalidado.
el primer paso creado, se creó la invalidación de ese pacto. Después tiene que actuar el Hijo derrumbando, haciendo la obra que el Padre ya había determinado. Entonces Jesús, en su ministerio, se dedicó a derrumbar la ley. ¿Ya? Muchos dicen, de los religiosos, ¿verdad? Dicen, pero hacer el bien estaba bien, hacer el bien el día de reposo, Jesús enseñó que estaba bien. Perfecto, pero eso ya es una enseñanza de la ley de Cristo, no de la antigua ley. La antigua ley te decía que no podías hacer nada en el día de reposo, no hagas en él obra alguna. ¿Ya? Y en este verso, este maravilloso verso de Juan 5:18, el apóstol objetivamente muestra los puntos en los cuales Jesús infringía aquella ley. ¿Ya? Y parece cosa de locos, porque Jesús quería evidenciar, quería mostrarles a todo el mundo que él efectivamente estaba quebrantando la ley. ¿Ya? En esos versos del capítulo 5 de Juan, Jesús dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, mostrándoles a todos que el hecho de sanar personas, de llevar adelante su ministerio, era un trabajo, ¿ya? Porque la ley es también para los que quisieran creer que solamente se trataba de trabajar. ¿Ya? Jesús les mostraba a todos que lo que él estaba haciendo era un trabajo. Y no solo quebrantaba él la ley, sino que la ponía ese quebrantamiento de la ley como condición para que algunos fuesen sanados también. A uno le dicen el día de reposo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Cuando esa obra estaba completamente prohibida hacerla en el día de reposo. Tal es así que lo encontraron ahí cargando su lecho, ese que había sido sanado, y le dicen, ¿por qué haces esto? ¿No te es lícito llevar tu lecho en día de reposo? Y dice, no, el que me sanó me dijo que me lo lleve. ¿Ya? Si ese paralítico le hubiera creído más a la ley que a Jesús, le hubiera dicho, no, Jesús, no puedo tomar mi lecho en día de reposo, tengo que obedecer la ley, y hubiese seguido paralítico. Porque Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Ya? Si el paralítico no hubiese obedecido la voz de Jesús y hubiese obedecido la ley, hubiera seguido paralítico. Igual al otro, que le lavó los ojos, ¿verdad? Y le enjugó los ojos con lodo, ¿verdad? Para recobrarle la vista, y le dice, ve al estanque y lávate, ¿ya? Eso estaba totalmente prohibido, hacerse en el día de reposo, y si ese ciego hubiese obedecido a la ley y le hubiera dicho, no, Jesús, pero no puedo ir a hacer esa obra en el día de reposo, la hago mañana o pasado, hubiera seguido ciego. Esa es la realidad, mis amados hermanos. Entonces, vemos dos puntos donde Jesús infringió la ley. Quebrantando el día de reposo, porque el día de reposo textualmente impedía hacer el bien en ese día. ¿Ya? ¿Y cómo es que Jesús, aun quebrantando la ley, se mantuvo sin pecado para con Dios? Primero tenemos que entender que aquella ley dada en el Sinaí jamás, pero jamás fue la ley eterna. Fue una ley que se introdujo como un parche momentáneo porque el pueblo se estaba saliendo de la fe de Abraham, ¿verdad? Y necesitaba Dios congregarlos, aglutinarlos, ponerlos ahí, confinarlos en la ley, hasta que llegase el tiempo en que se manifestase Jesús y nos trajera toda la verdad. Por eso el amado hermano apóstol Pablo dice que la ley vino 430 años después de Abraham y duró hasta la venida de Jesús. Por ende, algo que tiene un principio y un fin
no es eterno. El problema ahí fue con Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no miraran el fin de aquello que iba a ser abolido. Moisés prefirió ocultarles al pueblo que aquella era una ley temporal y les hizo creer que era la ley eterna de Dios. ¿Ya? Ahí está todo el problema. Por eso el amado hermano apóstol Pablo, un maestro de la ley, descifra ese problema y les dice: nosotros tenemos mucha franqueza, no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para ocultar, para que los hijos no fijaran la vista en el fin de aquello que iba a ser abolido. Lo cual también tenía un poco de lógica, porque si Moisés les decía: miren que esta es una ley temporal, quizás el pueblo hubiera dicho: ¿para qué nos vamos a reventar tratando de cumplir algo que es temporal? Mejor esperamos, ¿ya? Entonces tenía que confinarlos ahí Moisés. Entonces debió de no ser muy franco con el pueblo. Así que, mis amados hermanos, esa ley hay que tener claro que nunca fue la ley eterna de Dios, simplemente fue una ley temporal. Y a esa ley temporal Jesús vino a darle su fin para hacer la transición con el pueblo, que pudieran hacer la transición de la ley a la gracia. ¿Ya? Y esa ley, como era temporal, había una ley superior, un mandamiento superior que sí corresponde al mandamiento eterno de Dios, que está antes de la ley y después de la ley. Ese mandamiento superior dice simplemente que no hacer el bien es pecado. ¿Ya? En la conversación que Caín tiene con Dios, Dios le dice a Caín: si bien hicieres, no serás enaltecido, pero si no haces el bien, el pecado está a la puerta. ¿Ya? Entonces, el hacer el bien nos enaltece, y el no hacer el bien nos hace caer en pecado. Al mismo tiempo, el apóstol Santiago dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. De modo que nuestro santo ser Jesús, sabiendo hacer el bien en el día de reposo, si él se sujetaba a aquella ley temporal y no hacía el bien, le hubiese sido contado por pecado para con Dios. Miren ustedes lo maravilloso de esto, ¿ya? Si él se hubiese sujetado a la ley, a esa ley temporal dada en el Sinaí, que decretaba esos 10 mandamientos temporales, ¿verdad?, que decretaban ese cuarto mandamiento mal decretado porque impedía hacer el bien en el día de reposo, si él se sujetaba a esa ley, hubiese estado pecando para con Dios, porque le hubiese dicho al pueblo: no, yo tengo el poder de sanarte, yo sé sanarte, pero es el día de reposo, ven mañana o pasado. Que era lo que los religiosos de la época pretendían que Jesús hiciese. ¿Ya? Ahí Jesús hubiera quebrantado el mandamiento eterno de saber hacer el bien. El que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. Miren ustedes lo maravilloso de esto. Por eso Jesús quebranta la ley, pero no peca delante de Dios. Simplemente quebranta uno de los mandamientos de la ley que estaban decretados de forma tal que aún cumpliéndolos no se podía vivir por ello. Miren ustedes lo maravilloso de esto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué le era tan necesario a Jesús quebrantar esa ley, quebrantar ese mandamiento? Porque no solo derrumbaba la ley, sino que al mismo tiempo el que peca contra la ley se hace culpable de todo. El que infringe un punto de la ley se hace culpable de todos. Jesús, haciendo el bien,
quebrantó la ley y al quebrantar la ley se hizo culpable de todo lo que dice la ley. La ley lo empezó a ver como asesino, como mentiroso, como fornicario, como adúltero, como lo peor de lo peor. Si infringes en un punto la ley, te haces culpable de todos. De esta forma, Jesús, sin cometer pecado, se cargó dentro de sí, cargó en sí mismo todos los pecados del mundo. Miren ustedes lo tremendo, lo maravilloso de esto, mis amados hermanos. ¿Ya? Por eso dice el amado hermano apóstol Pablo, dice, aquel que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y la forma en que por nosotros lo hizo pecado es quebrantando ese cuarto mandamiento, haciendo el bien. Increíble este plan de salvación de Dios, ¿ya? Y de esa forma es como Jesús carga en sí mismo todos los pecados del mundo, los lleva a la cruz en el momento del sacrificio y los destruye. Ahí Jesús triunfa sobre la ley, sobre el pecado y sobre la muerte. El amado hermano apóstol Pablo dice que puso en evidencia los principados y las potestades, ¿ya?, que se habían enseñoreado de aquella ley y que mantenía al hombre aplastado por aquel sistema de aquella ley. Miren ustedes lo tremendo, lo maravilloso de esto, mis amados hermanos. Así que por ese motivo era que Jesús debió quebrantar la antigua ley. Tengamos en cuenta nuevamente, lo recalco nuevamente, que aquella antigua ley nunca fue la ley eterna de Dios. Bien, vamos a leer algunos comentarios que hay y posteriormente vamos a pasar a terminar con la transmisión, que era una transmisión corta y puntual sobre este tema. ¿Ya? Nuestra amada Jesús, Ilona Achen, dice, Jesús hizo mostrar que hay una nueva ley, totalmente, la ley del amor, la ley de la fe. ¿Ya? Muchos hermanos erróneamente creen que Jesús sintetizó la antigua ley en 2 mandamientos, amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a sí mismo. ¿Ya? Muchos hermanos erróneamente creen eso, y no es así. Jesús no hizo eso. Viene un escriba, un maestro de la ley, y le pregunta a Jesús, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús responde, amarás a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. A Jesús le preguntan sobre la ley y Jesús responde sobre la ley. ¿Ya? Y Jesús aclara, de estos 2 mandamientos depende la ley y los profetas, no depende la gracia y la salvación. ¿Ya? De esos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas, dice Jesús. ¿Ya? Así que, de esos 2 mandamientos dependía toda la ley. De la gracia depende de la fe, ¿ya? Depende del Espíritu Santo venido al hombre, depende de practicar el amor de Dios. Por eso después Jesús dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Ya? Miren ustedes que en aquellos 2 mandamientos de la ley, vamos a profundizar un poquito, en aquellos 2 mandamientos de la ley, Jesús dice, amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, ¿ya? Es decir, amarás a Dios con toda tu mente de hombre, con todo tu corazón de hombre, con todo tu entendimiento de hombre, con todo, en fin, tu ser de hombre, pero Dios, gloria de los hombres, no recibe
Dios, gloria de los hombres no recibe, gloria de los hombres no recibo. ¿Ya? Entonces, no puedes ponerte a amar a Dios con todo el sucio amor de hombre, no puedes amar a Dios con toda la sucia alma de hombre, con todo el sucio espíritu de hombre, con todo el retorcido entendimiento de hombre. Tienes que ser convertido en ser su mismo ser para amar a Dios siendo el Hijo. ¿Ya? Te conviertes en el Hijo y pasas a ser el Hijo amando al Padre, pasas a ser el Hijo glorificando al Padre. ¿Ya? Por eso también dice Jesús, ahí el segundo mandamiento, ¿verdad? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué pasa si a mí mismo me amo poco? Amaré poco a mi prójimo. ¿Qué pasa si tengo tendencias suicidas? Saldré a suicidar a mis prójimos. ¿Ya? Entonces, aquellos conceptos rudimentarios, básicos de la antigua ley, sirvieron, cuando estaba vigente aquella ley, como una forma de contener al pueblo hasta que viniese Jesús y pudiera enseñar cosas superiores. ¿Ya? Y las cosas superiores que Jesús enseñó, lo acabo de decir: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Jesús, siendo Dios, nos ama con amor de Dios. Con amor de Dios tenemos que ser capacitados por el Espíritu Santo para amar a todos los demás. Nosotros, los que estamos en la prédica de la identidad de Jesús dada al hombre, tenemos el privilegio de formar a Jesucristo en sí mismo y ser hechos uno con Él, su mismo ser, y pasamos a amar a todos con amor ágape. Nosotros hemos entendido que este santo nombre Jesús le ha sido dado a toda la humanidad, a todas las personas, hayan despertado o no a esta identidad, hayan entendido o no, aunque lo sepan o no. Ya a todos se les ha dado este santo nombre. Por ende, nosotros a todo ser humano lo amamos como al Señor y los amamos con amor de Dios, cumpliendo ese mandamiento nuevo que nuestro santo ser Jesús nos dio. ¿Ya? Bien, mis amados hermanos, David Jesus dice la ley del espíritu de fe, totalmente. El amado hermano apóstol Juan dice que el nuevo mandamiento consiste en la fe y el amor, en creer y amar, ¿ya? Así que ese es el mandamiento, esa es la palabra que debe mandar en nuestra mente y convertirse en el motor de nuestra vida. Tener la fe de Jesús, ¿ya? Y amar a todos con amor de Dios, siendo el Señor en sí mismos y viendo al Señor en todos los demás. Porque Jesús dice, por cuanto me diste de comer, por cuanto me visitaste en la carne, por cuanto esto, y le dicen, pero Señor, ¿cuándo hicimos esto? Por cuanto lo hiciste a uno de esos mis hermanos más pequeñitos, a mí lo hicisteis. ¿Ya? En toda la humanidad, estos hermanos más pequeñitos que todavía no han despertado a la identidad de Jesús y andan extraviados en su identidad carnal, corrupta y pecadora, que están encarcelados por espíritus inmundos, que están desnudos de Dios, que están hambrientos de la verdad. Cada vez que les damos amor de Dios y les decimos, oye, despierta, tú eres Jesús, estamos manifestando ese amor de Dios y al Señor lo hacemos, a mí lo hacéis. ¿Ya? Bien, mis amados hermanos, un gozo haber compartido estas palabras, espero que haya servido y que a los hermanos que posteriormente vean esta transmisión les sea de edificación. Y en cualquier momento vamos a hacer alguna nueva transmisión tocando temas puntuales que se vayan
desarrollando en nuestro grupo Escudriñando la Escritura en Espíritu y en Verdad. Un grupo de la prédica de la identidad Jesús dada al hombre, como lo son tantos grupos más, Cristo en nosotros, como lo es Renacer a tu ser Jesús, como es Escudriña tu ser Jesús, como es Jesús es el camino, y varios grupos más de muchos hermanos que han despertado esta identidad y que han asumido este nombre, y el Espíritu Santo les ha puesto el querer y el hacer de predicar, llevar adelante esta prédica a través de estos grupos. Los amo en el Señor, nos encontramos en cualquier otro momento.